Bienvenidos a Noticias Católicas de hoy. Estas son las noticias más destacadas del día. El Papa Francisco sigue evolucionando favorablemente en su recuperación. Estudio revela que los católicos tienen mayor tasa de empleo en España. El Papa Francisco nombra nuevo nuncio apostólico en Chile. Profanación del sagrario y robo de la Eucaristía en Valladolid, España. Turín presenta una innovadora exposición sobre la Sábana Santa. México, monjas calabrinianas, un refugio para migrantes en Tijuana. Austria, diócesis facilitan el regreso a la Iglesia con un proceso digital. Alemania, el Bundestag rechaza propuesta de reforma sobre el aborto. Nigeria, obispo denuncia escalada de ataques contra cristianos. Filipinas, el divorcio sigue siendo ilegal. El avance de la ideología de género, entre la influencia y la confusión. Oleada de cierres de centros de aborto en Estados Unidos tras campañas pro vida. Nicaragua, represión contra la Iglesia Católica se intensifica. El Papa Francisco sigue evolucionando favorablemente en su recuperación. La oficina de prensa del Vaticano informó que el estado de salud del Papa Francisco continúa estable, evidenciando un progreso constante en la última semana. Según el comunicado emitido el sábado 15 de marzo, el Santo Padre sigue bajo tratamiento con oxigenación de alto flujo, lo que ha permitido reducir gradualmente la necesidad de ventilación mecánica no invasiva durante las noches. A pesar de los avances, el pontífice aún requiere atención hospitalaria, fisioterapia motora y respiratoria, lo que ha favorecido su recuperación progresiva. Además, se anunció que este domingo 16 de marzo, la reflexión del Papa Francisco para el rezo del Ángelus será difundida por escrito. El próximo parte médico está previsto para el martes o miércoles. Fuentes cercanas indican que el pontífice dedica gran parte de su jornada a la fisioterapia, la oración, el descanso y algunas labores. Aunque su estado se mantiene estable, su situación médica sigue siendo considerada compleja. La ausencia de un nuevo informe el día anterior fue interpretada como una señal positiva sobre su evolución. Estudio revela que los católicos tienen mayor tasa de empleo en España. Un reciente estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas, CIS, en España ha analizado la relación entre el empleo y las creencias religiosas, revelando que los católicos practicantes presentan la tasa más alta de ocupación, con un 63,2% de personas con trabajo y solo un 6,8% en situación de desempleo. En comparación, los católicos no practicantes tienen un 59,4% de empleo y un 8,1% de paro, mientras que entre los ateos, el porcentaje de ocupación baja al 53,6%, con una tasa de desempleo del 13,1%. Aunque el estudio no establece una relación causal directa entre fe y empleabilidad, los datos reflejan esta tendencia. En cuanto a la distribución laboral, se observó que los católicos practicantes destacan entre los trabajadores autónomos, 19,3%, mientras que la mayor proporción de empresarios se encuentra entre los ateos, 7%. El informe también aborda la percepción de clase social, indicando que los ateos tienen el mayor porcentaje de personas que se identifican como clase trabajadora, 21,2%, mientras que los católicos practicantes representan un 8,4% en esta categoría. A pesar de estas diferencias, la mayoría de la población española se considera parte de la clase media, incluyendo a católicos, agnósticos y no creyentes. El Papa Francisco nombra nuevo nuncio apostólico en Chile. El Papa Francisco ha designado como nuevo nuncio apostólico en Chile al arzobispo Curian Mate Valleluncal, de origen indio, quien hasta ahora desempeñaba la misma función en Argelia y Túnez. Su predecesor, el arzobispo español Alberto Ortega Martín, había servido en Chile desde 2019 hasta 2024, año en que fue trasladado a Venezuela como nuncio apostólico. Monseñor Valleluncal, nacido en Badabatoor, India, en 1966, fue ordenado sacerdote en 1991 y cuenta con un doctorado en Derecho Canónico por la Universidad de la Santa Cruz en Roma. Se unió al servicio diplomático de la Santa Sede en 1998 y ha trabajado en nunciaturas de diversos países, como Guinea, Corea, República Dominicana, Bangladesh, Hungría y Egipto. Su trayectoria lo llevó a ser nombrado nuncio apostólico en Papúa Nueva Guinea en 2016, luego en las Islas Salomón ese mismo año, y posteriormente en Argelia y Túnez en 2021. Profanación del sagrario y robo de la Eucaristía en Valladolid, España. La Archidiócesis de Valladolid ha denunciado un grave acto de profanación ocurrido en la iglesia de Nuestra Señora de la Vega, en Arroyo de la Encomienda. Según informó la institución el viernes 14 de marzo, desconocidos forzaron el sagrario y sustrajeron las sagradas formas, un hecho que la Iglesia considera de suma gravedad, ya que representa una ofensa a la fe católica. Las autoridades ya han sido informadas sobre lo sucedido.
Como respuesta, la archidiócesis ha convocado un acto de desagravio durante la misa del domingo 16 de marzo, con el objetivo de reparar el daño espiritual causado por este acto sacrílego. Asimismo, ha instado a los fieles a unirse en oración y a reforzar el cuidado de la celebración eucarística y la custodia del Santísimo Sacramento. En su comunicado, recordó que la Eucaristía es la presencia real de Jesucristo tras la consagración del pan y el vino, lo que hace que este tipo de actos sean especialmente dolorosos para la comunidad católica. Turín presenta una innovadora exposición sobre la Sábana Santa. En el marco del año jubilar, se ha anunciado una exposición multimedia sobre la Sábana Santa de Turín, denominada RAP. Sábana Santa, Esperanza, Jubileo. Este evento busca combinar fe e innovación tecnológica para acercar a más personas al misterio de este lienzo sagrado. El cardenal Roberto Repole, arzobispo de Turín y custodio papal de la reliquia, destacó que esta será la primera muestra de su tipo en la historia. La exhibición, que se desarrollará del 25 de abril al 5 de mayo, permitirá a los visitantes explorar digitalmente la Sábana Santa a través de una réplica a tamaño real con tecnología interactiva. Además, se instalará una carpa de la Sindone en el centro de Turín, cerca de la catedral donde se conserva el lienzo original. El cardenal Repole subrayó que este evento pretende llegar especialmente a los jóvenes, utilizando un enfoque que combine catequesis y experiencias inmersivas. Aunque la reliquia no será expuesta públicamente, esta iniciativa permitirá una mayor difusión de su significado religioso y científico. México, monjas calabrinianas, un refugio para migrantes en Tijuana. Sor Albertina Pauletti, directora del Instituto Madre Asunta en Tijuana, ha compartido su testimonio sobre la difícil situación de los migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos. La labor de las monjas calabrinianas se centra en brindar apoyo a mujeres y niños que huyen de la violencia, la pobreza y la persecución. Sin embargo, los recientes decretos ejecutivos impulsados por el expresidente Donald Trump han endurecido las políticas migratorias, lo que ha complicado aún más la situación de quienes buscan refugio. Las religiosas llevan décadas trabajando en esta región, ofreciendo asistencia psicológica, legal y espiritual a quienes llegan en condiciones de vulnerabilidad. El Instituto Madre Asunta, que en 2024 fue reconocido con el Premio del Voluntariado Internacional FOXIV, cuenta con la colaboración de religiosas, profesionales de distintas áreas y voluntarios. La mayoría de las mujeres acogidas provienen de México, huyendo del crimen organizado y la violencia familiar, aunque también llegan migrantes de Centroamérica y Sudamérica. En este contexto de incertidumbre, muchas personas buscan obtener un documento de asilo, pero mientras esperan, enfrentan peligros como la explotación y el abuso. A pesar de las dificultades, las calabrinianas mantienen su misión de acompañar a quienes han sido forzados a dejar su hogar, promoviendo su dignidad y desarrollo integral. Austria. Diócesis facilitan el regreso a la Iglesia con un proceso digital. Inspiradas por el llamado del Papa Francisco a la renovación y nuevo comienzo en el Año Santo 2025, varias diócesis en Austria han implementado un sistema digital para facilitar el retorno de quienes en el pasado abandonaron la Iglesia. A través de formularios en línea y el acompañamiento de sacerdotes, se ofrece una manera sencilla y accesible para reintegrarse a la comunidad eclesial. Diócesis como St. Pölten, Eisenstadt y Feldkirch han puesto en marcha plataformas digitales donde los interesados pueden iniciar el proceso con solo un clic, además de recibir apoyo espiritual y orientación personalizada. En el caso de Eisenstadt, los visitantes de la página web diocesana son recibidos con un mensaje de bienvenida y la invitación a reencontrarse con la fe. Tras completar un formulario, los solicitantes tienen una conversación telefónica con un sacerdote que los guía en su regreso. Otras diócesis han adoptado un enfoque similar, permitiendo incluso que el proceso se realice de manera confidencial o con una ceremonia litúrgica especial. Además, no se exige el pago de contribuciones atrasadas, eliminando así barreras que puedan desmotivar el retorno. Se espera que más diócesis adopten esta iniciativa, especialmente en un contexto en el que la Iglesia en Austria busca fortalecer su vínculo con quienes, por diversas razones, se han alejado de la fe. Alemania. El Bundestag rechaza propuesta de reforma sobre el aborto. El Bundestag ha decidido archivar de manera definitiva la propuesta que buscaba modificar la legislación sobre el aborto en Alemania. La iniciativa, promovida por sectores progresistas, no logró el respaldo suficiente y fue descartada por la Comisión de Asuntos Jurídicos. Durante la sesión, se intentó incluir el debate en la agenda parlamentaria, pero la moción fue rechazada por la mayoría, con el apoyo de partidos como Alternativa para Alemania, AfD, y el Partido Democrático Libre, FDP. Como resultado, el proyecto de ley perdió su validez debido al principio de discontinuidad parlamentaria. Este desenlace representa un revés para quienes abogaban por una flexibilización de la normativa sobre el aborto en el país.
Al mismo tiempo, refuerza la posición de aquellos que defienden el respeto a la vida desde la concepción y buscan mantener la protección legal de los no nacidos. La decisión del Bundestag marca un punto de inflexión en el debate sobre la vida en Alemania, reflejando la continua división de opiniones en torno a este tema en el ámbito político y social. Nigeria. Obispo denuncia escalada de ataques contra cristianos. Ante el Congreso de Estados Unidos, el obispo Wilfred Anagbe ha denunciado el alarmante incremento de la persecución contra los cristianos en Nigeria. Durante su intervención, describió una situación de violencia sistemática en la que grupos islamistas han llevado a cabo asesinatos, secuestros y ataques contra comunidades cristianas. Además, advirtió sobre los intentos de imponer la ley islámica en regiones de mayoría cristiana, lo que forma parte de una agenda para erradicar el cristianismo en el país. Según el obispo, el gobierno nigeriano ha mostrado una preocupante pasividad ante estos ataques, permitiendo que los agresores actúen con total impunidad. En su discurso, Anagbe instó a la administración estadounidense a designar nuevamente a Nigeria como un país de especial preocupación en materia de libertad religiosa, lo que permitiría aplicar sanciones y otras medidas contra el gobierno nigeriano. La violencia contra los cristianos en Nigeria ha ido en aumento en los últimos años, con informes de sacerdotes asesinados y comunidades enteras desplazadas. Organizaciones como Open Doors han alertado que Nigeria es actualmente uno de los lugares más peligrosos para los cristianos en todo el mundo. Frente a esta grave situación, el obispo pidió una respuesta internacional firme para detener el genocidio silencioso que está ocurriendo en el país africano. Filipinas. El divorcio sigue siendo ilegal. El intento de legalizar el divorcio en Filipinas no logró avanzar en el Senado el pasado 6 de febrero, a pesar de haber sido aprobado previamente por el Congreso. Los obispos del país, en el documento Una nación fundada en la familia, una familia fundada en el matrimonio, reiteraron que, aunque no pueden imponer al Estado su visión, defienden que el matrimonio verdadero es indisoluble. Mientras tanto, los promotores de la ley aseguran que seguirán impulsando la iniciativa, argumentando que muchas mujeres sufren maltratos dentro del matrimonio y necesitan una salida legal. El presidente del Senado, Francis Escudero, advirtió que la propuesta generaría división y sugirió ampliar las causales de nulidad matrimonial en lugar de aprobar el divorcio. La proximidad de las elecciones de mayo ha influido en la postura de los senadores, quienes temen una reacción adversa de la Iglesia Católica. Por su parte, el padre Jerome Cecilano, de la Conferencia Episcopal de Filipinas, expresó su preocupación de que la legalización del divorcio podría aumentar la violencia doméstica en lugar de reducirla, ya que permitiría a los agresores reincidir en nuevas relaciones. El avance de la ideología de género, entre la influencia y la confusión. Un reciente estudio de la empresa Gallup revela que el porcentaje de adultos en Estados Unidos que se identifican con la comunidad arcoíris casi se ha triplicado en los últimos 12 años. Mientras que en 2012 representaban el 3,5% de la población, en 2024 la cifra alcanzó el 9,3%, con una marcada tendencia al alza entre los jóvenes de la generación Z, donde el 22,7% se identifica con algún género promovido por esta ideología. Expertos advierten que este fenómeno no parece ser espontáneo, sino el resultado de una constante promoción en diversos ámbitos, incluidos los medios de comunicación y las instituciones educativas. Investigadores como Eric Kaufman sugieren que esta creciente identificación con la ideología de género responde más a una tendencia social que a un proceso natural. Paralelamente, estudios han detectado una alta prevalencia de ansiedad y depresión entre quienes se identifican con la ideología de género, lo que pone en entredicho la narrativa de que este cambio representa una liberación o una mejora en el bienestar. A pesar de ello, muchos centros educativos continúan alentando a los jóvenes a cuestionar su identidad biológica, imponiendo una visión que, lejos de proporcionar claridad, genera confusión y sufrimiento en las nuevas generaciones. Oleada de cierres de centros de aborto en Estados Unidos tras campañas Provida. La organización Provida 40 días por la vida celebra importantes avances en su misión, tras el cierre de varios centros de aborto en Estados Unidos. Durante su actual campaña de oración y ayuno en Cuaresma, los voluntarios han sido testigos de lo que describen como una oleada de cierres de abortorios, especialmente en estados donde esta práctica es ampliamente permitida. En Illinois, Nueva York y California, se han registrado cierres definitivos, con el caso más destacado en Sacramento, donde 4 centros dejaron de operar tras la intervención de grupos Provida. Sean Carney, cofundador de la organización, calificó el estado actual de la industria del aborto en Estados Unidos como una implosión, señalando que incluso Planned Parenthood enfrenta dificultades. Mientras tanto, en otras partes del mundo como Taiwán, donde los abortos superan los nacimientos, los grupos Provida mantienen su labor con una actitud misionera, confiando en el poder de la oración para cambiar corazones y salvar vidas. La campaña actual de 40 días por la vida concluirá el 13 de abril,
pero los organizadores aseguran que seguirán trabajando para lograr más cierres de centros abortistas. Nicaragua, represión contra la Iglesia Católica se intensifica. El gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha impuesto nuevas restricciones a la Iglesia Católica en Nicaragua, obligando a los sacerdotes a presentarse semanalmente ante la policía para obtener permiso para celebrar misa y realizar otras actividades religiosas. Además, deben someterse a fotografías y rendir informes detallados sobre sus planes semanales. Organizaciones como Christian Solidarity Worldwide han denunciado estas medidas como una grave violación a la libertad religiosa, advirtiendo que la persecución no se limita a la Iglesia Católica, sino que también afecta a comunidades evangélicas, cuyos líderes han sido arrestados y despojados de sus bienes. Desde la crisis de 2018, el régimen nicaragüense ha intensificado su control sobre la Iglesia, que ha sido una de las pocas voces críticas ante los abusos del gobierno. En 2024, se documentaron 222 casos de violaciones a la libertad religiosa, incluyendo el arresto de 46 personas vinculadas a la labor pastoral. Entre ellas, 2 colaboradoras de la diócesis de Matagalpa siguen detenidas sin que sus familias tengan información sobre su paradero. La Iglesia en Nicaragua enfrenta así uno de los periodos más oscuros de su historia reciente, con un gobierno que busca silenciar cualquier forma de resistencia espiritual y social. Antes de despedirnos, te invitamos a dejarnos en los comentarios tu opinión sobre la noticia que más te impactó hoy. No olvides suscribirte a Noticias Católicas de hoy y activar la campana de notificaciones para estar siempre informado con un enfoque de fe. Nos vemos en el próximo noticiero. Dios te bendiga.